Bien, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de las primeras jornadas de Historia Antigua, Medieval y Moderna de nuestro Instituto de Historia Antigua y Medieval José Luis Romero. Estamos en este momento abriendo la segunda sesión dedicada a representaciones culturales y religiosas, primera parte. En esta sesión vamos a escuchar a Rodrigo Laham Cohen, a Agustín Méndez, Iris del Valle Alcero y Jorge Emanuel Soria. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Rodrigo Laham Cohen, doctor en Historia, investigador de CONICET, y su ponencia se llama Indagaciones en torno a los archisinagogos no judíos. Hola, gracias Mariel. Bueno, gracias a todos los que vinieron hoy, Esteban, mi hermano, Julián, todo el mundo. Es un gusto estar acá, no voy a perder mucho más tiempo diciendo pavadas, así que me lanzo ahora a ver. No, este se suponía que debía ser mi proyecto de investigación más importante en el año, y la verdad que hace 4 meses que no lo toco porque me he visto, digamos, consumido por otro tipo de obligaciones, así que voy a usar esas palabras mágicas que usa gente de Work in Progress. Así que yo les voy a presentar cuál es mi idea, qué es lo que quiero hacer con esto que les presento hoy y por qué para mí es importante. Y bueno, espero que surjan después preguntas, comentarios para que me puedan ir guiando por este extraño camino. Bueno, el trabajo se llama Indagaciones en torno a los archisinagogos no judíos. Ahora vamos a hablar qué son estos archisinagogoi. Primero, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me parece todo tipo de ventanas. ¿Qué sabemos de la organización comunitaria en el judaísmo tardo antiguo? Y la primera respuesta es que sabemos muy poco de la organización comunitaria. Me refiero a cómo está organizada la sinagoga, quiénes eran los ministros religiosos, cómo se organizaba la comunidad, si había líderes comunitarios, si había una jerusía, digamos, de qué modo. Y lo cierto es que sabemos muy poco porque no tenemos documentos producidos por judíos que hayan sobrevivido. Entonces es un problema bastante acuciante para para todos y todas las que queremos investigar la historia del judaísmo en el mundo. Entonces, ante la ausencia de documentos producidos por judíos, excepto, obviamente, en Palestina, donde tenemos la Mishnah, la Gemara, digamos, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, y en Mesopotamia, el Talmud de Babilonia, y en Egipto, que tenemos un corpus de papiros bastante importante. Para el resto, y lo que más me interesa a mí últimamente, es Europa Occidental, Norte de África, Mediterráneo Occidental, tenemos muy poco escrito por judíos que nos pueden indicar cómo se organizaban estas comunidades, cómo se organizaba su liturgia, cómo se organizaba, digamos, su cotidiano. Con la literatura rabínica, lo que se suele hacer, y yo trato de evitar, todos lo hacen, es tomar aquello que dicen los rabinos en el segundo, tercero, cuarto, quinto, para el contexto palestino, mesopotámico, y extrapolarlo a regiones como España, Italia, Norte de África. Yo creo que esto no, es improcedente, primero porque la literatura rabínica tiene un montón de problemas y es básicamente una literatura performativa que trata de imaginar cómo debe ser la sociedad y no de reflejar cómo es la sociedad, si bien obviamente en los intersticios uno puede ver un poquito más allá del deseo de los rabinos, por el mero hecho de que nosotros no debemos usar material de una región para pensar a otra en un mundo que estaba conectado, pero que tenía sus particularidades. En términos del problema del corpus de papiros, es que muchos son documentos que hablan de los judíos, pero no fueron escritos por judíos. Digamos, son documentos administrativos de distintos nomoides de Egipto. Igual yo hoy me voy a centrar en otros. Por supuesto, para tratar de conocer a estos judíos occidentales, que yo les anticipo que lo voy a llamar prerrabínicos, porque no habían sido rabinizados para el momento en que vamos a tratar de pensarlos hoy, tenemos los textos producidos por no judíos, ¿no? Digamos, gentiles, cristianos y más adelante musulmanes, que nos cuentan cómo se organizaban estas comunidades.
Por supuesto, esto tiene severas limitaciones, dado que los cristianos, para dar un ejemplo, no están tratando de describirnos, cual modernos antropólogos, cómo eran estos judíos, sino que están polemizando con ellos, caricaturizándolos, y por supuesto no están demasiado interesados en saber cómo se organizan estas comunidades. Y si lo estaban, no nos dejaron testimonio. Entonces, nuestra vía más directa para conocer la organización comunitaria de los judíos es ir a la epigrafía. Por suerte, tenemos un repertorio epigráfico en determinadas zonas, sobre todo en Italia, bastante rico, obviamente, sacando a Palestina del medio, que es mucho más rico que el itálico, pero estoy pensando en el judaísmo diaspórico, que nos permite pensar y nos va a mostrar algunos de los cargos religiosos que existían en las sinagogas tardías. Antes de esto, y este sí es el problema que a mí me ocupa últimamente, es el problema de la rabinización. Y voy a ser breve para explicarlo. En algún momento, o sea, luego de la caída del Segundo Templo, ¿me escuchan? Porque Sí, me sí, sí, parece... sí, sí. No, ahí estás. Se interrumpió un segundito el audio. Ahí estás. Porque alguien pues, me silencia. No, como está entrando gente a la sala de espera, yo hice clic para habilitar a alguien, pero alguien le dio antes que yo y me quedó justo tu micrófono y le di clic a eso. Perdón. Siempre el sabotaje por parte No, perdón. de... Fue involuntario. Bueno, y entonces el problema de la rabinización es, y lo voy a resumir salvajemente, hasta la caída del Segundo Templo en el 70, nosotros tenemos un judaísmo, digamos, múltiple, muchas expresiones de judaísmo. Podemos pensar en los textos de Filón, de Josefo, de Esenios, fariseos, saduceos, y mucho más que nunca llamamos a conocer. Luego del 70 emerge esto que llamamos como judaísmo rabínico. Es un movimiento que empieza muy gradualmente y se impone gradualmente, y cada día, digamos, en los últimos 20, 30 años, se ha cuestionado cada vez más la velocidad con la que este judaísmo nuevo, porque es un judaísmo nuevo, se logró imponer, no solo en la diáspora, donde en teoría llega mucho más tarde, a partir del sexto tenemos algunos rastros del judaísmo rabínico, sino sobre todo en la propia Palestina. Entonces, lo que a mí más me interesa es cuando este mundo rabínico, nacido en Palestina y Mesopotamia, se impone en el resto de Europa Occidental, y lo que más me interesa y lo que es más difícil de saber es cómo era el judaísmo anterior a la rabinización en cada región. Me parece un tema fascinante, pero a la vez un tema que, dada la escasez de fuentes, tal vez no nos permite ir muy lejos, y tal vez en algún momento yo deba decir, bueno, no sabemos más que esto. Sin embargo, yo creo que se pueden ver algunas cosas. Bueno, cuando yo me meto a estudiar las tumbas de los judíos, por ejemplo, en Italia, encuentro cuáles son los cargos religiosos que aparecen, ¿no? Y este es el resumen que yo les doy. Aparecen arcontes, arjón, gramáticos, gramateus, geruciarjes. Ahora, estos cargos, digamos, si aquellos que estudian la polis y que estudian el mundo greco-romano, son cargos típicos, digamos, de algunos, ¿no? De la propia polis, y también son cargos típicos de algunas asociaciones, digamos, grecolatinas, como gremios, determinados cultos que tenían arcontes que llevaban los cultos. Digo, acá el judaísmo, y yo voy a querer concluir con esto, lo que está haciendo es tomar las estructuras organizativas grecorromanas y las adapta. Tenemos padres de las sinagogas, argisinagogos, y acá es donde yo me voy a quedar después, pero tenemos también frontistes, presbíteros, aparecen algunos rabinos, no voy a entrar acá, hay todo un debate si cuando yo veo rabino es un título honorífico o un rabino en movimiento rabínico, prostates, son distintos cargos que, insisto, a quienes estudian historia griega y sobre todo y grecolatina, historia de las asociaciones grecolatinas, digamos, surgen continuamente. Bueno, entonces, se me está repitiendo, ¿no? Otra vez, porque estoy yendo por región, pero yo quiero quedar en este cargo, que es el de arquisinagogo, o arquisinagogo, cabeza, jefe de la sinagoga. Aparece en 6 ocasiones en el resto de Italia, y aparece bastantes veces más en Roma, y al final yo voy a terminar con un mapa que armé donde en cada lugar que aparecen estos arquisinagogos, dos cabezas de la sinagoga. Pero hay un debate, porque las tumbas que nosotros tenemos, digamos, los epitafios, las inscripciones, solo nos hablan de, por ejemplo, Aurelio de los archisinagogos de los vernáculos, en una tumba en la catacumba llamada Monteverde.
ya desaparecida en las afueras de Roma. Entonces, a nosotros no nos dice esa tumba qué hacía Bonaerges-Sinagoga. Entonces, hay un montón de discusiones sobre si es una especie de rabino antes de los rabinos, si es un patrón, como Noy y Raham dijeron ya en los 90, es simplemente el patrón que representa a la comunidad frente a los no judíos, frente a las autoridades, una especie de, que también podría ser como un frontispicio, digamos, Entonces, el debate es si tiene algún rol en la liturgia o no lo tiene, y la verdad es que por más esfuerzos que hagamos, es muy difícil, frente a la evidencia que tenemos, poder determinar claramente qué hacía un arquisinagogos en la sinagoga. También tenemos un problema, y es que cuando uno va al Talmud, encuentra esta pared acá, que es Rosh HaKnesset, que es jefe de la asociación, jefe de la comunidad, que sería una traducción de arquisinagogos. El debate acá es si en realidad el Talmud, que es posterior a muchas de nuestras inscripciones, está en realidad copiando lo que encuentra en aquel judaísmo, digamos, de matriz helenística, que después vino judaísmo de tinte latino, digamos, que fue evolucionando con el tiempo, o si el arquisinagogos es una traducción del término Rosh HaKnesset que existía antes. Es otra cosa muy difícil de dirimir, yo intentaría avanzar en esta dirección, no está. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención y lo que yo traté de concentrarme durante este año y que, insisto, no pude avanzar muchísimo más? Es que aparecen algunos arquisinagogos que no son judíos. Por supuesto, rápidamente ustedes me pueden decir, y es obvio que pueden aparecer porque el término sinagoga no es un término exclusivamente judío, al menos al principio, digamos, en los primeros siglos de la era común, no, sobre todo antes de la era común, y tiene lógica que haya un jefe de comunidad de una comunidad que no sea judía. Ahora, el debate que vamos a tener acá, el debate que existe en la historiografía, es que bastante pronto, al parecer, la palabra sinagoga queda muy asociada al judaísmo. Entonces, si está muy asociada al judaísmo, que una comunidad no judaica se denomine como sinagoga, genera ciertos problemas. Ahora, ¿dónde aparecen estos arquisinagogos no judíos? Bueno, en determinados cultos a héroes y deidades grecorromanas. Entonces, tenemos adaptaciones de cultos a Afrodita, Artemis, Hércules, Herón Aulonites, que es una deidad, digamos, local propia de la región, digamos, de Salónica. Bueno, Zeus, Eneas. También aparece, y acá yo acá me sobran ahí, no tengo demasiado tiempo para entrar a esto, que es un culto a Teos y Fistos, que es el dios altísimo, pero Teos y Fistos también es una forma en la que la Septuaginta aparece enunciado el Dios de Israel, por tanto, para algunos en realidad el arquisinagogo de Teos y Fistos es un arquisinagogo de un culto judío o judaizante, y hay literatura para tirar al techo sobre esta categorización de el Edión, del dios altísimo. Y después aparece también, en ocasiones también vinculados a cuestiones religiosas, en ocasiones no, con adoraciones de trabajadores, pescadores, barberos. Acá les traje una donde aparece, es una adoración de pescadores, y además le hacen un culto a Eneas. Acá, si ustedes me creen, y esto yo les creo a los que analizan la epigrafía, acá abajo hay unos pescaditos, acá sí podemos leer arquisinagogo, y también otro cargo, gramateón, gramático. Ahora, ya supongo que debería redondeando, o no importa, pero quiero ir redondeando. Voy a resumir las controversias que existen en torno a esto. La cuestión es, estos arquisinagogoi no judíos, ¿tienen algún tipo de influencias judías? Yo no les dije la datación. La datación es siglo I, II, III, IV, las inscripciones que aparecen. En realidad siglo I, II y III, muy poco después. O en realidad los arquisinagogoi que conocemos, judíos, no son una influencia del mundo gentil. Eso es lo que yo, en esencia, creo, y es el judaísmo, digamos, antes de la caída del Segundo Templo, está muy influenciado por la matriz helenística, digamos, claramente Filón de Alejandría es un expositor claro de esto, pero aunque no tengas a Filón tratando de hacer conciliar a la filosofía griega con el judaísmo, no es necesario ir a Filón para ver que los judíos están adoptando modelos, moldes, estructuras, ideas del mundo griego, y la Septuaginta es seguramente uno de los monumentos más acabados de esa helenización del judaísmo. Entonces,
no es raro, ¿no? Es absolutamente esperable que los judíos hayan adoptado prontamente las estructuras organizativas del mundo grecorromano. O también, en términos de estos arquisinagogos no judíos, uno los puede pensar como desarrollos paralelos. Decía antes, bueno, a veces se denominan como sinagogas estas asociaciones. Bueno, no tienen por qué estar pensando que están remitiendo al judaísmo, alguien que en el siglo I, digamos, establece un vínculo con Eneas. Tampoco el judaísmo, aunque yo lo investigué, es un fenómeno tan ubicuo en el mundo romano. Para los autores clásicos del judaísmo es una cosita chiquita, mínima, no es un asunto de agenda continua. Bueno, esto que les anticipaba tiene que ver con la datación, y acá el debate es, bueno, nosotros tenemos incluso referencias de Arquis en el Nuevo Testamento, que es también bastante temprano en relación a las descripciones que tenemos, y después tenemos descripciones judaicas un poquito más tardías, parecen ser previas las de los arquisinagogos no judíos, pero insisto, tenemos esta referencia del Nuevo Testamento, que es bastante temprana, por lo tanto es muy difícil establecer qué arquisinagogo llegó antes. Ahí volví. Sí. No, ¿me escuchan? Sí, está Rodrigo, ¿eh? Es que me aparecen carteles. Bueno, y esto es la segunda, algo que ya anuncié, que en algún momento la palabra griega sinagoga quedó pegada al judaísmo y ya no se usaba fuera del contexto judaico. Y pensemos que antes de usar sinagoga, los judíos, y digamos, las inscripciones más antiguas que refieren a una casa de culto judío aparecen en Egipto, son inscripciones más o menos de tiempo helenístico, del siglo III y II a.C., y ahí no aparecen denominados como sinagoga, sino como proseuchai, digamos, como las casas de culto judíos tenían ese nombre. Ahora, en algún momento, se supone hacia el siglo I, hay un cambio donde los judíos empiezan a adoptar el término sinagoga en lugar de proseuchai. Rodri, discúlpame, Sí. ya estamos en 16 minutos, ¿eh? Listo, ahí corto. Bueno, entonces, les muestro el mapa básicamente, y porque tenemos un fenómeno regional. Las que están en rojo, yo marqué, y según el tamaño es la cantidad de referencias que hay, son los arquisinagogos judíos. Entonces, lo que vemos es que en el Mediterráneo central y oriental tenemos un montón de presencia de arquisinagogos no judíos. Judíos, perdón, los rojos. Los azules son los neutros, y los verdes son los no judíos. Es clarísimo, no hay que ser un genio, y no soy el primero que lo vio, el fenómeno está muy centrado en el norte de Grecia y Macedonia, esto de arquisinagogos no judíos. Entonces la idea es investigar por qué esta gente empezó a usar ese término, y si lo hizo antes de los judíos o después de los judíos. ¿Y por qué para mí es importante entender a esto? Porque lo que yo estoy tratando de entender en realidad es cómo funcionaban las comunidades judías, digamos, de la antigüedad tardía, o casi me fui al periodo clásico. Ahora, la interacción entre judíos y no judíos es una de las formas, digamos, de los mecanismos que nosotros tenemos, sobre todo ante la ausencia de evidencias judías, para entender un poco más a estas comunidades y no pensarlas como se hizo siempre, no siempre, muchas veces, como grupos aislados, sin contacto, sin interacción, porque es algo absolutamente indefendible desde el punto de vista de la fuente. Y no tengo nada más para decir. Perdón por pasar. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Les damos lugar ahora a Agustín Méndez, cuya ponencia se titula El diagnóstico de la posesión en los tratados demonológicos de la Inglaterra reformada, 1580-1630. Un modelo alternativo de discernimiento de espíritus. Adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias, Mariel. Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar con la exposición. La investigación, digamos, que da origen a la exposición de hoy, tiene que ver con mi estudio de postdoctorado, en el cual, a partir de el análisis y el estudio de los tratados demonológicos, me refiero a aquellos tratados académicos, teológicos, eruditos, que se ocupan de la cuestión de la brujería en Inglaterra entre el siglo finales del XVI y comienzos del XVII. Digo, a partir de estos documentos, escritos por teólogos o por clérigos, lo que hago es trabajar el problema o la cuestión de la posesión espiritual.
¿sí? Y puntualmente, lo que tiene que ver con la exposición de hoy, me ocupo de algo específico, que es la cuestión del discernimiento de espíritus, ¿sí? Y la pregunta que guía, digamos, la exposición tiene que ver con si en la Inglaterra protestante, reformada, y a partir de estos documentos, podemos plantear la existencia de un paradigma o de un modelo de discernimiento de espíritus alternativo o diferente de aquel que era dominante en la Europa católica, ¿sí? Que esencialmente, aunque no únicamente, respondía a lo planteado sobre el final del medioevo por el teólogo francés y canciller de la Universidad de París, Jean Gerson. Entonces la pregunta es si en la Inglaterra protestante, a partir del análisis de los tratados demonológicos, podemos plantear que existió un modelo distinto de discernimiento de espíritus. Digo, así como hubo teorías alternativas sacramentales, soteriológicas, eclesiológicas, sí hubo también una propuesta distinta en relación al discernimiento de espíritus. No solamente trabajo, aunque sí principalmente, los tratados demonológicos, sino que también incorporé de manera accesoria para complementar el análisis algunos tratados sobre posesión, escritos por exorcistas, aquellos encargados de desposeer, digamos, los cuerpos ocupados por entidades espirituales, y también algunos panfletos o narrativas pensadas para consumo popular que contaban algunos casos, digamos, particulares de posesión espiritual. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, el objetivo es relacionar la posesión, el discernimiento de espíritus y la demonología, y la hipótesis es a plantear que efectivamente sí existió un paradigma de discernimiento alternativo que se basaba esencialmente en rechazar la posibilidad de que existieran posesiones espirituales de tipo divino o angélica, ¿sí? Quiero empezar un poquito con la cuestión del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, en primer lugar, tiene base bíblica, aparece en las cartas paulinas como uno de los dones que Pablo, digamos, enumera a las comunidades de Corinto. Es básicamente, y explicándolo lo más resumidamente posible, la capacidad que tienen algunos seres humanos para diferenciar la naturaleza de manifestaciones religiosas extraordinarias, ¿sí? Por manifestaciones religiosas manifestaciones religiosas extraordinarias me refiero a profecías, a apariciones, a revelaciones y, sobre todo, para lo que nos concierne hoy, a posesiones espirituales, ¿sí? Y cuando me refiero a diferenciar la naturaleza, me refiero a distinguir si estos fenómenos religiosos extraordinarios son de origen divino, son de origen angélico, es decir, provienen de entidades espirituales benéficas, si son diabólicos, es decir, si provienen de entidades espirituales maléficas, o si tienen origen natural. Por supuesto, diferenciar la naturaleza de estos fenómenos exteriormente es muy difícil, porque todos son extremadamente semejantes. Por eso Pablo los considera como un carisma, como un don divino, la capacidad de distinguir el origen de este tipo de manifestaciones religiosas extraordinarias. A lo largo de los 2 primeros milenios de la cristiandad existió una disputa en relación a si justamente el discernimiento de espíritus era un carisma que debía estar al margen de cualquier clase de control por parte de la institución eclesiástica, y por otra parte, la postura de la institución eclesiástica, de la Iglesia, que señalaba que en todo caso el carisma discernimiento de espíritus tenía que estar administrado o controlado, para ser más precisos, por la institución, y determinar si el supuesto alumbrado, capaz de distinguir la naturaleza de una posesión, de una revelación o de una aparición, efectivamente tenía esa facultad. Digamos, es la Iglesia la que tenía que determinar si esa persona efectivamente tenía el carisma y el don del discernimiento de espíritus. Sobre el final del medioevo existió una especie de sistematización, una definición no unívoca, pero sí dominante dentro del catolicismo respecto a lo que era y cómo debía entenderse el discernimiento de espíritus. Es lo que comúnmente se denomina el paradigma gersoniano, porque aquel que lo sistematizó fue, como decía antes, el teólogo y canciller de la Universidad de París, Jean Gerson, en una serie de 3 tratados publicados en el primer cuarto del siglo XV. Y fue el paradigma
que si bien, insisto, no fue el único existente dentro del catolicismo, fue el dominante, el más aceptado por la Iglesia, entre los siglos XV al XVIII. ¿Qué es lo que planteaba Gerson en relación al discernimiento de espíritus? Bueno, en primer lugar, rechazaba la posibilidad del autodiscernimiento, es decir, que la persona supuestamente iluminada fuera la que determinara el origen o la naturaleza de esa experiencia religiosa que estaba atravesando. Es decir, no podía ser el poseso el que definiera si la entidad que lo estaba poseyendo era divina, angélica, diabólica o si era un fenómeno natural. El paradigma de Gerson también plantea que el carisma es secundario, ¿sí? Gerson no niega que el discernimiento de espíritus sea un carisma, pero lo que sí plantea es que el carisma es secundario en relación a la sobrevaloración que él hace del control de la Iglesia por sobre ese carisma, ¿sí? Entonces, no niega los carismas, no niega que el discernimiento de espíritus puntualmente lo sea, pero sí pone en un primer plano el control de la institución de la corporación teologal. Es la Iglesia la que tiene que controlar, administrar y dirigir el carisma de esta persona que afirma poder discernir espíritus, y es la que tiene que justamente controlar esa individualidad carismática. Y por supuesto también en este paradigma quedan deslegitimadas cualquier instancia de autorización parainstitucional. Es la institución Iglesia, a través de sus expertos, de sus concilios, de sus prelados, incluso del Papa, la que termina determinando si existe, digamos, cuál es la naturaleza de ese fenómeno religioso extraordinario. Por lo tanto, con Gerson lo que tenemos es una clericalización del carisma, ¿sí? Colocar el discernimiento de espíritus en tanto carisma por debajo del control de la administración eclesiástica. ¿Qué pasa en las demonologías inglesas? ¿Qué pasa en los textos de la modernidad temprana, finales del 16, principios del 17 en Inglaterra? Bueno, en estos documentos lo que se plantea es que las posesiones solamente pueden ser de origen diabólico o de origen natural, ¿sí? Una posesión espiritual únicamente ocurre cuando un demonio, no un ángel, no la divinidad, ocupan un cuerpo humano, o también puede ser naturales, es decir, lo que se está presenciando al no ser una posesión, sino ser una enfermedad o producto de un fingimiento o de un fraude, ¿sí? Y la cita bíblica, recordemos que todos los autores que estoy trabajando son protestantes, por lo tanto, digamos, el peso de las escrituras es particularmente importante, siempre utilizan un pasaje también de la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde dice, Satán es capaz de transformarse en un ángel de luz. Por lo tanto, cualquier tipo de manifestación religiosa extraordinaria es pasible, en realidad, de ser un producto de una ilusión o de una intervención del demonio en el mundo natural, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen los demonólogos ingleses es que las posesiones divinas no tienen base bíblica, no tienen sustento escriturario. Y ahí tenemos a uno de estos demonólogos, George Gifford, que en 1587 escribió: lo más abominable para cualquier cristiano es la creencia de que realizaba cualquier clase de acción a través del Espíritu Santo, un ángel o un espíritu bueno, ¿sí? Entonces, la forma de discernir, el mecanismo que tienen los cristianos, de acuerdo a esta ortodoxia protestante que plantean los demonólogos ingleses, los discernimientos equivocados, digamos, creer que una manifestación, por ejemplo, una posesión espiritual, es de origen divino o de origen angélico, la forma de evitar ese error es a través del conocimiento escriturario y de la fe, ¿sí? Por eso acá tenemos dos citas más, en primer lugar de otro de estos demonólogos, William Perkins, que en 1608 escribió: conocer a Dios y su palabra es el mejor modo de discernir las prácticas de Satán y sus instrumentos. Y por otra parte, Henry Holland, un poco antes, en 1590, asociaba la capacidad de discernir espíritus con los dones presentes en la doctrina del Evangelio. Es decir, en tanto una persona tuviera fe y conociera las Escrituras, de esa manera podía evitar caer en errores de discernimiento, como plantear una posesión divina o una posesión angélica. Ahora, saliendo de los tratados demonológicos, en otros documentos, como los que mencioné antes, los tratados sobre posesión y las narrativas que comentaban casos particulares de posesión, podemos ver cómo funcionaba este rechazo explícito a una posesión divina o angélica.
En primer lugar tenemos el caso de Thomas Darling, un joven que en 1596 comenzó a experimentar raptos espirituales, trances, y él cuando volvía de los trances, digamos, afirmaba, por ejemplo, que era capaz de oír voces y ver visiones celestiales, incluso de poder comunicarse directamente con Dios, quien le abría los cielos. Bueno, esta manifestación de quien había entrado en trance y de quien afirmaba estar poseído por la divinidad misma, fue rápidamente corregida por dos autoridades intervinientes. Por un lado, el ministro que intervino inicialmente en su caso de posesión, quien le dijo que si el demonio le hablaba nuevamente, no debía contestarle porque era un mentiroso. Digamos, ya de por sí estaba diciendo que lo que había experimentado no era una manifestación de la divinidad en su rapto místico, sino que era el demonio, ¿sí? Cuando cuenta la narrativa que cuando Thomas Darling vuelve a caer en un trance, enfrenta a esta manifestación espiritual, le dice que en realidad él no era la divinidad ni un ángel, sino que era el demonio, y en ese trance, bueno, esta entidad espiritual, antes luminosa, pura y blanca, se transforma en una bestia, como reconociendo que el poseso había identificado que era el demonio y no Dios quien lo poseía, ¿sí? Y John Darrell, que también intervino en este caso y fue quien expulsó al demonio de Thomas Darling, escribió en su tratado, donde relataba sus experiencias como exorcista, escribió: ¿y qué otra cosa podrían ser si no eran espíritus malvados los que los que estuvieran dentro de ellos? Excepto que seamos tan vulgares de imaginar que Dios lo produjo directamente o a través de un ángel elegido, cuando ninguna de las dos puede ser posible, ¿sí? Una censura semejante ocurrió en el caso de Helen Fairfax, también una joven de 19 años, que en 1621 afirmó estar poseída por un espíritu divino, ¿sí? Como ella misma dijo, resplandeciente de una gloria esplendorosa. Cuando vuelve del trance y comenta esta situación, rápidamente su padre la corrige y le dijo que en realidad estaba siendo víctima de una ilusión diabólica y no de una manifestación divina o angélica. Por lo tanto, vemos cómo rápidamente las autoridades religiosas, puntualmente en el segundo caso la autoridad, el padre de familia, de una familia protestante, rápidamente corregía la experiencia que había vivido su hija, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde surge esta postura alternativa frente al discernimiento de espíritus que rechaza la posibilidad de que existiera una posesión divina o espiritual? Bueno, tiene que ver con el marco teológico desde el cual escriben estos autores, ¿no? Los demonólogos ingleses. Y dentro del marco teológico tenemos, en primer lugar, el concepto de providencia, ¿no? La idea de que la divinidad, luego de la creación, no se retiró a ser un testigo distante de su creación, sino que permanentemente interviene y supervisa lo que ocurra, ¿sí? Además, es una providencia general, digamos, que es la encargada de establecer las leyes del macrocosmos, digamos, las leyes físicas por el cual funciona todo el universo, pero también es una providencia pendiente, digamos, de lo particular, ¿no? Que es ese instinto secreto que guía de manera sutil a las personas para poder llevar adelante, cumplir lo que providencialmente fue predestinado para su vida, ¿no? Y también dentro de las providencias particulares están acontecimientos puntuales, fuera de la normalidad, como por ejemplo una tormenta, un terremoto, una plaga, un nacimiento monstruoso, que también forman parte del plan providencial macro. Por lo tanto, el primer punto de este marco teológico es una divinidad que permanentemente está pendiente e interviene en el mundo material. Otra cuestión importante del marco teológico es la idea de milagro, que los autores heredaron del teólogo francés Calvino, ¿sí? Calvino tenía una posición bastante compleja en relación a los milagros. Por un lado, la más conocida es la que se conoce como, digamos, cesacionismo, que por supuesto no la inventa Calvino, proviene desde autores como Juan Crisóstomo o Agustín, en todo caso Calvino la retoma, y tiene que ver con plantear que los milagros en el sentido más técnico, digamos, heredados del mundo medieval católico, es decir, aquellos que se los entendía como una suspensión o como la ruptura del orden natural, bueno, Calvino efectivamente rechazaba esta definición de los milagros. Para Calvino los milagros no eran esa interrupción momentánea o esa ruptura del orden de la naturaleza. Ahí sí era cesacionista. Pero Calvino tenía otra forma de entender los milagros que era menos técnica y más general. Para Calvino toda la naturaleza, toda la creación era un milagro, desde el nacimiento de un ser humano
hasta el movimiento de los planetas, las mareas o las 4 estaciones del calendario agrícola, digamos, eran milagrosas. Por lo tanto, Calvino termina igualando el concepto de naturaleza con el concepto de milagro. Toda la naturaleza es un milagro. Entonces los milagros, lejos de ser la suspensión o la ruptura del orden natural, el orden natural es milagroso. ¿Sí? Por lo tanto, esto también lo retoman los autores ingleses. ¿Estoy con el tiempo justo? 16, no, estamos bien, pero te aviso. Bueno, me apuro, dale, gracias. Esto tenía que ver con una nueva concepción de la santidad, presente en los demonólogos ingleses. Digamos, la santidad no era, el santo no era esa persona capaz de realizar portentos que suspendieran el funcionamiento de la naturaleza, entre otras cuestiones, sino que la idea de santidad tenía que ver con aquellos que estaban predestinados para la salvación y que estaban dotados de fe, los que entendían que toda la existencia era milagrosa, los que conocían las Escrituras y los que vivían siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? También dentro de este marco teológico tenemos la ausencia de profecías y visiones divinas actuales. ¿Sí? En todo caso, los milagros, como planteaba Calvino, las profecías y las visiones existieron en el pasado, ¿sí? Hasta la época apostólica, para sustentar la nueva fe, ¿sí? Y demostrarla de la manera más evidente posible. Luego dejaron de existir porque las revelaciones se habían completado luego de la era apostólica. Por lo tanto, no hay posibilidad de profecías o visiones divinas actuales. Y también lo que plantean es que no hay una intervención de las criaturas angélicas en la actualidad, puntualmente en la posesión, porque, digamos, una posesión del Espíritu Santo, una posesión angélica, digamos, era imposible por 2 motivos. En primer lugar, porque era innecesaria en el caso de los elegidos. Los elegidos ya estaban poseídos por el Espíritu Santo, por lo tanto era innecesaria o redundante la posibilidad de que fueran poseídos por un ángel. Y en el caso de los réprobos era contradictorio, porque los réprobos ya tenían la mancha, la mácula del pecado, y por lo tanto era contradictorio que estuvieran poseídos por un ángel. Entonces, en conclusión, como plantean Brian Levack y Nancy Cachola, todos los posesos eran intérpretes de un drama colectivo y se comportaban de acuerdo a lo que ellos se esperaban a partir de un guión socialmente establecido. ¿Sí? En el caso de los demonólogos ingleses, el guión que se le proponía desde los tratados sobre brujería a los posesos no incluía, entre sus líneas, la posibilidad de la inspiración divina. Para ellos era culturalmente, o más bien teológicamente inaceptable, imposible, discernir el fenómeno de la posesión como divino o angélico. Muchas gracias, perdón si me pasé. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Bueno, antes de seguir con la sesión, quiero aclarar que las preguntas se van a presentar todas cuando termine el ciclo de sesiones. Pueden, si quieren, ir colocando las preguntas en el chat y después cuando finalicemos todos vamos a ir leyendo las preguntas, tanto las del chat como las que se vayan volcando a través de Facebook. También quiero aclarar que vamos a tener una pequeña alteración del programa, ya que Iris del Valle de Alcero no se ha hecho presente en el día de hoy, así que vamos a proseguir con el próximo ponente, que es Jorge Emanuel Soria, doctorando de la UBA. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto, como tenemos que adelantarlo. Bien, el título de la presentación de Jorge es El castigo al cuerpo sodomita, reflexiones sobre el proceso confesionalizador y el disciplinamiento del cuerpo masculino en el compendio del jesuita Pedro de León, Andalucía, finales del siglo XVI y principios del XVII. Bueno, muchas gracias. Gracias también por permitirme la exposición. Yo voy a leerla porque mi memoria ya no es lo que era. Por el tiempo que dispongo, porque de alguna manera esto de pensar el castigo del sodomita, específicamente el suplicio, es decir, el castigo público, en relación a cómo se van construyendo categorías de género y al mismo tiempo de cómo eso se puede imbricar dentro de la constitución de los poderes reales y monárquicos. Específicamente es mi investigación, pero ahora
específicamente voy a tratar de centrarme en la relación con la constitución de estas jerarquías de género. La sodomía, aunque con cierta tolerancia durante la Edad Media, hacia el siglo XVI se convierte en uno de los delitos más graves. Consideramos que no es casualidad que se haya dado en el contexto del fortalecimiento de los poderes centrales y la búsqueda de uniformidad confesional en el occidente europeo a finales de la Edad Media y principios de la modernidad. Proceso que no pudo concretarse sin la intolerancia y persecución hacia determinadas acciones o grupos de personas consideradas peligrosas para esta unidad política y confesional en ciernes. En este contexto nos proponemos analizar desde una perspectiva de género la construcción criminal y particularmente el castigo corporal del sodomita durante el contexto de centralización de la monarquía hispánica, específicamente, podemos decir, en la región castellana. Nuestra hipótesis es que existió una relación entre el disciplinamiento del cuerpo sodomita y esa conformación de los poderes constituidos. Al fin de sustentar nuestra hipótesis, analizaremos de las memorias del jesuita Pedro de León, quien realizó tareas misionales en Andalucía entre 1578 y 1616. Entre esas tareas, de lo que nos resulta de mayor interés, fue capellán en la cárcel real de Sevilla y acompañaba a los condenados a muerte. Muchos de ellos eran justamente sodomitas. Aunque el estudio no se basará justamente en el sacerdote en sí mismo ni en la compañía de Jesús, podemos decir la calidad cualitativa que tiene la fuente, creo que es bastante pertinente para por lo menos realizar estas primeras hipótesis y reflexiones de mi trabajo. En este caso, como dije, entonces me voy a centrar en un aspecto específico de este proceso multidimensional, las jerarquías de género del periodo, en especial la masculinidad, y cómo se imbrincó, como dije recién, en el contexto de la conformación de la monarquía hispánica. Entre los condenados a muerte que Pedro de León había acompañado, como dije recientemente, muchos eran sodomitas. De León, en estos relatos que va haciendo en una parte específica de su memoria, que se llama Los anexos de los ajusticiados, no solamente está expresando su visión teológica sobre las relaciones sexuales entre varones, también expresa visiones sobre la masculinidad y la sexualidad de estos varones específicamente. En especial destaca el lugar que normativamente debería ocupar el varón en un sistema de género de la cristiandad. De esta manera, el problema de la sodomía no solamente es un problema de pecado y delito, lo que en la época se le decía de fuero mixto o mixtifori, sino también en relación a las construcciones de la propia masculinidad y de la jerarquía de los géneros. En 1592, nuevamente, el jesuita volvió a Sevilla luego de haber estado misionando 2 años por las regiones andaluzas de Granada y Jaén. Inmediatamente tuvo que continuar con estas tareas de capellán en la cárcel real. En ese momento se había encontrado con un alguacil de apellido Quesada, del cual él relata lo siguiente, que le dice al condenado. Al fin vino a parar en el fuego, y como yo suelo decir, cito, ¿no? A los que no se enmiendan ni andan en ocasiones de pecar, son como las mariposillas, que andan revoloteando por junto a la lumbre, que de un encuentro se les quema una lilla, y de otro pedacillo, y de otro se quedan quemadas. Así los que tratan de esta mercadería una vez quedan tiznadas en sus honras, y otra vez chamuscadas, y al fin vienen a parar al fuego. El sacerdote, aunque con cierta congoja parece, concibe la sodomía igual que los contemporáneos, es decir, un pecado atroz que debe ser castigado con la pena ordinaria, esto es, la muerte en la hoguera. Al mismo tiempo nos expresa una visión negativa sobre el tipo de masculinidad, aquella que era presa de la lujuria. Los sodomitas no pueden evitar ser como son, no pueden evitar, como las mariposillas, acercarse al fuego, es decir, al sexo extramatrimonial con otro hombre, hasta que son quemados por sus pecados innombrables. En otro de los monólogos pedagógicos, Pedro de León aconseja cómo cuidarse de ciertos hombres afectos, amodales y considerados inapropiados para su género, es decir, ya no sodomitas, sino personas sospechosas de ser sodomitas por su forma de vestirse y de actuar. Cito. No solamente han de huir los hombres honrados de semejantes fieras, que por tal los tengo yo a los que se aderezan, sino que han de procurar con todo cuidado de no parecerles en los aderezos y atavíos, que hay algunos que no tratan de aquel vicio, es decir, la sodomía, y si no lo son, lo parecen. Y si lo podríamos decir, que si no venden vino, ¿para qué tienen el ramo en la puerta? El peligro entonces que atañe a los varones honrados, según el jesuita, no solo es la lujuria que debe ser domada para ser un buen cristiano,
sino también la expresión de una masculinidad que debe alejarse de los aderezos femeninos, o por lo menos andróginos. Uno no solo debe ser varón, debe actuar como tal. Todo lo demás es objeto o sujeto de sospecha. El sodomita encarnaba, en esta época, problemas y relaciones de poder dentro de la misma jerarquía de los géneros. Es decir, también representaba un problema de masculinidad, no solamente de justicia y de pecado, como habías dicho anteriormente. Para eso me parece muy interesante el planteo teórico que hace Connell con respecto al género, ya que lo considera como constituyente de la organización social entre los sexos, al mismo tiempo que centro primario de constitución de relaciones de poder en el escenario reproductivo. Es decir, los géneros, lo que podemos decir, lo que significaría ser lo masculino y femenino, por lo menos en el sistema de género moderno europeo, no solamente está constituido por la diferencia sexual, sino también con respecto justamente al escenario reproductivo en el sentido de reproducir la especie, pero también reproducirla en el sentido económico, político y social, y ahí donde entrarían en juego las cuestiones más interseccionales, si quiere, como podría ser la raza, la etnia, la religión, el momento histórico, etc. Entonces, de esa manera, lo que plantea Connell es plantear proyectos de género, es decir, no estamos hablando de estructuras cerradas, sino que son producto de los momentos históricos, de las determinadas luchas de poder, que al mismo tiempo son, en la idea de proyecto podemos decir que tiene que ver con algo que no está cerrado. De esa manera, ella define la cuestión de la masculinidad hegemónica, la cómplice, y finalmente podemos decir la que es subalterna. En ese momento, para pensar cuál sería la masculinidad hegemónica que estaba dominando por lo menos el occidente europeo o en la zona, por decir, de la península ibérica, era una masculinidad que se basaba en la reafirmación de la heterosexualidad violenta en el espacio público, como dice Muschel, y al mismo tiempo la construcción cultural de la feminidad implicaba que tenía que ser como su opuesto. Es decir, si el varón marcaba esta reafirmación violenta, la mujer tenía que ser construida como alguien ajeno a cualquier tipo de violencia y que no estaba en el espacio público, sino en el espacio, podemos decir, de su hogar para fines más reproductivos. Por eso también podemos decir que esta masculinidad también es un problema después en la conformación de los estados, porque implica en el monopolio del uso de la fuerza, quitarle el uso de la fuerza pública que hacían los privados de manera lúdica o en general. ¿Qué sucede? Que más allá de la conformación de estas masculinidades hegemónicas, el sodomita, más allá del lugar que ocupaba, podemos decir, en la relación sexual, si era en un lugar, como se decía, agente o paciente, ambos eran condenados de igual manera. Por ende, más que una forma de sociabilidad masculina y hegemónica, como plantean algunos historiadores, creo que más correcto, como plantea Fernanda Molina, de decir que es una fractura con la masculinidad hegemónica del momento, y esa fractura, es decir, algo que tiene por lo menos potencialmente cariz subversivo, es porque se convierte en uno de los delitos más peligrosos y al mismo tiempo que debe ser pagado con la muerte en la hoguera. Consideramos entonces que esta visión es atractiva porque nos permite analizar la construcción de una subjetividad masculina disidente y compleja, que se construyó de acuerdo a ciertos parámetros de las jerarquías sexuales del periodo, y demás estructuras sociales. Sin embargo, en la misma práctica sexual, se convertían en algo diferente, y eso es lo que los convertía en un elemento peligroso y que debía ser mostrado en público como, por la negativa, ¿no?, esas actitudes no se tolerarían. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un caso que explica Pedro de León en 1585, cuando tiene que acompañar a un liberto, que lo llamaban Machucal Negro. Él no por sodomita, pero sí por alcahuete, es decir, entre comillas, es decir, cito, cometían casando y juntando unos mozos con otros, es decir, era parte de una red que trataba de emparentar distintos varones que querían mantener relaciones sexuales entre ellos. El proceso, cuando lo están llevando al quemadero, dice que lo vistieron con una coraza, con un cuello con puntas de pita, y le rizaron el cabello y le peinaron un gran copete. A su lado habían dispuesto a los dos jóvenes que habían descubierto, pintados también muy hermosos, dice Pedro de León. La muchedumbre sevillana salió a observarlos, más o menos calculaba unos miles de sacerdotes. No conocemos la identidad de ninguno de los dos porque el mismo Pedro de León en sus memorias tacha los nombres y podemos entender más o menos por qué. Uno era el despensero del oidor Medina y otro era un mulato.
Podemos inferir entonces que no solo se había ofendido a Dios, llevando a cabo un pecado por el que fue condenado Sodoma y Gomorra, también se estaba subvirtiendo la organización de la sociedad, donde esclavos liberados y mestizos se mezclaban con la gente decente, ¿no?, entre comillas, como se esperaba que fuera un despensero de un miembro de la audiencia. Al mismo tiempo, luego que fueron quemados estas 3 personas, el mismo sacerdote, siguiendo con esta idea de que había que protegerse de las personas que podían aparentar ser sodomitas, les exhorta al mismo público que tiren esos aderezos, que tiren las puntas, que se saquen los copetes. Y de alguna manera, en ese mismo relato, el sacerdote lo que está mostrando es que cómo se cumple esa profecía que él marcó anteriormente, cuando le habla a Quesada, porque de alguna manera estos sodomitas, como esas mariposillas, se acercaron tanto al fuego de la lujuria que terminaron quemados en la vista de una muchedumbre. Después recuerda la conversación con los condenados, el sacerdote, y explica por qué tenía que pagar el sodomita su vida por medio del fuego. Y cito, dice que si no es por el fuego y hecho polvo y ceniza, no hay enmendarse, o por milagro de Dios. Cierro cita. Pero dudamos que Dios interceda por una persona que tiene relaciones contranaturales. Sodoma y Gomorra nos recuerda. Para ir finalizando, me interesaría leer las conclusiones que vengo trabajando con esta investigación para tratar justamente de ver cómo se podría, de manera, por ejemplo, por lo menos teórica, cómo se relacionaría esta construcción de la sodomía y al mismo tiempo el castigo justamente para construir otra masculinidad en relación a la formación de los poderes constituidos. La sodomía, aunque con cierta tolerancia durante la Edad Media, hacia el siglo XVI se vuelve uno de los delitos más graves, como habíamos dicho. Queda claro que la sodomía no se redujo a un problema teológico jurídico solamente, sino que además representa un problema de género y, desde mi punto de vista, hipotéticamente, un problema también de gobierno. En el cuerpo padeciente del sodomita se expresaba el poder monárquico y eclesiástico. Al observarse una transgresión, el rey como cabeza de justicia tenía potestad de vida y muerte de los condenados. Al mismo tiempo se convergía con la cruzada eclesiástica, potenciada luego el cisma protestante contra los pecados, porque ayudaba a extremar la culpabilización y fijar el fenómeno punitivo. La sodomía se consideraba un delito público y muy peligroso para la sociedad medieval y temprano moderna. Por un lado, se estaba ofendiendo gravemente a Dios, lo que lo convertía en acreedor de su ira. Por el otro, la ofensa se volvió una ofensa al monarca, porque atacaba al orden terreno al subvertirse las relaciones sociales. Al abolir la diferencia entre los géneros, destruía los linajes y virtudes masculinos, lo que conllevaba la pérdida de la nobleza y la hombría. Pero también se condensaban otras luchas de poder que están en relación. El monarca, por medio de un sobrepoder, buscaba anular esta lujuria sodomítica, que al mismo tiempo también era semipública. El suplicio expresaba que no se toleraría esa práctica desviada, que no solo iba en contra de los preceptos cristianos, sino también subvertía jerarquías sociales. De esta manera, el soberano lo podemos entender como una expresión institucional, no solo confesional, de una masculinidad, como lo plantea Conner, que se imponía en el espacio público para domesticar aspectos de otra masculinidad que no respondían necesariamente a los valores cristianos y patriarcales que se estaban construyendo. El monarca y el clero buscaban hegemonizar determinada masculinidad por medio de expresiones materiales y simbólicas de poder y autoridad, y el suplicio es quizás la de mayor teatralización. Una masculinidad, como marcamos anteriormente, funcionó a los nuevos horizontes que se proponían estas monarquías, aliada de la creación divina, campeón del cristianismo, violento y valiente, y por supuesto, fiel al monarca y a la iglesia. Todo ello enmarcado en una expresión de género que está a la altura de las exigencias. Como contrapartida, desplazaron el poder, masculino, individual o familiar, al ámbito de las relaciones personales entre los géneros, o como herramienta política en manos de sus monarcas. No es casual que la primera ley que condena a los sodomitas a la hoguera, que no es la primera, son de los reyes católicos, luego de haber conquistado la península ibérica de mano de los moros y de haber comenzado su experiencia colonial en América. Estos sucesos, sumados a los procesos de confesionalización y cisma religioso dentro de Europa, llevaron que se tengan que crear nuevas concepciones de género, intentando construir una masculinidad, en este caso, que sirviera como herramienta de gobierno. El suplicio comunicó más que una reafirmación del poder confesionalizador, expresó más que una masculinidad institucional monárquica,
También reafirmó la estructura de género en su totalidad. Cada vez se tolerará menos a los varones que viven sus prácticas sexuales contrarias a la disposición del orden establecido. Ante la transgresión, se lo asesinará, se lo quemará y hará cenizas. El espectáculo público deja claro que la cristiandad masculina dominante no tolerará este tipo de subversiones. Fin. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Bueno, vamos a dar lugar ahora a la ronda de preguntas. Voy a empezar a leer las que ya están en el chat. ¿Los ponentes están todos conectados? Sí, Mariela, ahí lo que me dice Rodrigo, tuvo que entrar con otro dispositivo porque se le había trabado, escucha, pero le está costando poner el video, pero está ahí, así que puede responder. Está bien, precisamente preguntaba por eso, porque de pronto desapareció. Bien, entonces la primera pregunta es precisamente para Rodrigo, de Pablo Testa, que te pregunta si podrías recordarnos brevemente las diferencias entre judíos y gentiles. Espérame porque me está diciendo, yo cuando volví a entrar le puse la coanfitrionía, pero me dice que no puede. Ahí está, bueno. Ahí le solicito para que reactive. Tiene el permiso de coanfitrión, pero no sé por qué no se puede desbloquear. Tengo otra pregunta que también es para Rodrigo, no sé si quieren ir haciendo preguntas para los otros ponentes mientras tanto. Dale, si querés, yo ahí le saqué la coanfitrionía y voy otra vez a asignársela, pero mientras, ahí ya está como coanfitrión, pero recién también, a ver. Rodrigo, teóricamente podrías, a ver qué me dice por acá. Dice que pasen a los otros, que está teniendo algún problema. No, tenemos por el momento 2 preguntas para Rodrigo. Acá alguien levantó la mano, a ver cómo hago para verlos a todos, si voy a pasar a la visión de galería. Dale. A ver. ¿Por qué Sí, no, mi pregunta, no me parece? perdón, mi pregunta era para Rodrigo también, así que espero. Bueno. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para la gente de Moderna? Voy a silenciarme un poco que le voy a mandar un mensaje. Mientras tanto, Alberto Chaile comenta que muy claras las ponencias, que felicita a todos los ponentes. Por Facebook tampoco tenemos preguntas, Ailín. Nada aún. Bueno, lo esperamos a Rodrigo entonces. Se volvió a unir, está uniéndose, y lo convertimos otra vez en coanfitrión. A ver ahora. Rodrigo. ¿Escuchás, Rodrigo? Está como. Hola. Ahí se desbloqueó. Ahí está. Perdón, no sé qué pasó. Se te escucha bien, tranquilo. No estás en cámara, pero se te escucha. ¿Escuchás, Rodrigo? Bueno, no, ahora no. Sí, ahí está, perdón. No sé, estoy con el teléfono, estoy con lo otro, no, tuve que alejar el teléfono, no podía apagar. Bueno, perdón, cosa técnica. Te reitero la primera pregunta sobre las diferencias entre judíos y gentiles. Bien, bueno, no sé qué demonios pasa que no escucho. Bueno, la diferencia entre judíos y gentiles, ¿sí, Mariel? Yo te escucho muy lejos. Bueno, yo cuando vi la pregunta es como imposible de responder, digamos. Entonces voy a escapar a la pregunta y voy a decir que es muy difícil establecer con claridad quiénes eran los judíos o cómo eran los judíos
en la antigüedad tardía. O sea, es justamente lo que no podemos definir. Por supuesto que lo que más resalta y es lo que más llamaba la atención de los autores clásicos incluso, es la oración a un solo Dios no visible. También llamaba mucho la atención la circuncisión. Ahora, lo que no sabemos es cuántos judíos efectivamente se circuncidaban, cuántos no se circuncidaban, pero yo últimamente redescubrí un texto de un autor que se llama Shai Cohen, que lo cito mucho, que se llama ¿Cómo reconocer a un judío en la antigüedad? Y la conclusión de Cohen es que no hay forma de reconocer a un judío en la antigüedad excepto que él diga que es judío. Que no hay nada que lo distinga. La vestimenta, las ocupaciones, bueno, las prácticas religiosas, por supuesto, es lo que lo distingue, pero a simple vista y a la distancia, porque incluso los judíos probablemente compartían cultos. No hay que pensar en nuestra figura típica de judío ultraortodoxo, me pongo anacrónico. Digo, los judíos también tenían capacidad de adherir probablemente a otros cultos cultos citadinos. Entonces, yo no podría definir qué es un judío en la antigüedad ni en la tarde antigüedad. Es más fácil definir la tarde antigüedad, y la diferencia con los gentiles son estas cuestiones de praxis religiosa. Es lo que más los diferencia. Es el único campo en el que uno puede diferenciarlos con claridad. Pero no. Y me adelanto a la pregunta de Roberto. ¿Puedo, Mariel? Bien, el tema del origen de la sinagoga es altamente debatido. Y las primeras referencias duras a sinagogas son del siglo III en Egipto. Estas referencias yo refería epigráficas a las proseujai, que son las casas de... Pero como bien sabe Roberto, y por eso lo pregunta, también hay quienes han visto en los textos de Esdras digamos, la probabilidad de casas de culto judías fuera, digamos, de Jerusalén, ¿no? de contemporáneas al segundo templo. También tenemos el templo de Elefantina, ¿no? En Egipto, y el templo de Onías en Egipto. Pero, ahora, yo tiendo a creer, y tomando una línea, que la sinagoga es un fenómeno tardoantiguo. No es que no pudo haber existido antes la sinagoga, pero la sinagoga, tal como la entendemos, esto es centro de culto, centro litúrgico y centro social, es un producto de la caída del segundo templo y la reconfiguración del judaísmo, digamos, posterior al 70. E incluso es un fenómeno que en principio no es rabínico y que los rabinos terminan optando, pero acá hay un montón de debates en torno a si lo rabínico, el vínculo entre lo rabínico y la sinagoga. Para muchos van por caminos paralelos, para otros están mucho más vinculados. Entonces, yo no tengo la respuesta final. Yo soy un tardoantiquista, entonces los textos de Esdras y esas cosas, a mí me parece que son tesis válidas, pero para mí la sinagoga es justamente un fenómeno en mi periodo tardoantiguo. Pero bueno, yo soy hincha de eso, ¿no? Vos haces una antigüedad mucho más distante. Entonces podemos leer textos donde ven la sinagoga mucho antes. Yo creo que el referente sinagoga, más allá del uso, además de la palabra sinagoga, que ese sí es bastante tardío, no podemos verlo tempranamente. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar que no pierdas la conexión. Había una pregunta también para vos, de Mariano Piling, que ahí le mando la solicitud para activar el sonido. Sí, Roberto, una consulta puntual. Algunos autores consideran la aparición de las sinagogas en el exilio babilónico, ¿no? En Crónicas, en la segunda de Crónicas, habla como el Sabbat del país, es decir, la etapa en la cual se va un poco a construir el corpus teológico, ¿no? ¿Qué te parece esta línea, ¿no? Que es en el exilio babilónico, en el siglo VI, donde comienza por ahí a forjarse esta casa de reunión comunitaria, ¿no? Sí. Me está pasando algo raro, que yo tengo el teléfono en otra habitación y escucho por ahí, y entonces tengo que abrir para escucharme. No sé qué pasó, pero bueno.
ahora sí, solo me escucho a mí. Ahora, que los judíos exiliados, digamos, o el grupo de exiliados, acá yo estoy entrando como un visitante total, digamos, yo de lo que sé antes del 2 antes de Cristo, es como lo que sé después del 1000, no, es poco. Ahora, los judíos cuando fueron exiliados, o el grupo de judíos que fue exiliado, porque suponemos que fue una élite, que o al menos una parte importante, que haya establecido espacios de culto, es posible, yo no digo que no, y sí hay toda una línea a lo que voy, o sea, con la idea de que la sinagoga es tan antigua, que es que la sinagoga, como la entendemos, o como la vemos en los restos arqueológicos, no tiene que ver con eso. E incluso estas proseujai, estas casas de culto en Egipto que yo mencionaba al principio, algunos las disocian de la sinagoga tardoantigua. Es como, bueno, sí, y las vinculan incluso con templos de algunas deidades egipcias que tenían algunos paralelismos, templos de la luz, digamos, como que, como vos sabés, Mariano, también hay tesis sobre si la sinagoga aparece en Palestina, la propia Palestina, en los muros de las puertas. Está el libro clásico de Gil Levine, que es sobre la sinagoga antigua, que se puede bajar de los rusos, digamos. Bueno, no, eso no estamos grabando todo, que se puede acceder en una biblioteca, y trabaja todas esas teorías posibles sobre el origen de la sinagoga. Entonces, yo no puedo decir que no. Ahora, estos arqueológicos de sinagoga, o sea, edificio duro, lo más temprano que tenemos es Delos, en diáspora, ¿no? Que ni siquiera sabemos si es sinagoga, o judía, o samaritana, o el templo pagano. Y después tenemos la inscripción de Teodotos en Jerusalén, que dice explícitamente, esta sinagoga para estudiar la Torá, digamos, en la propia Jerusalén, tal vez anterior a la caída del templo, en Jerusalén, digamos, o no, digamos, eso lo podemos debatir. Pero lo que le va a dar a la sinagoga este lugar preponderante, va a ser la caída del templo. Porque hasta la caída del templo, el norte del judío, incluso del diaspórico, igual acá podemos debatir horas, es el culto del templo. Por supuesto que si vos vivís en la Alejandría de Filón, hay sinagoga. De hecho, está la gran sinagoga de Alejandría, que él la menciona, y no es que tengo que esperar que se caiga el templo para que aparezca la sinagoga. La potencia que adquiere la sinagoga, incluso la transformación edilicia, que es el lugar que se le da a la Torá, la sinagoga, a partir del siglo IV se establece un lugar especial, donde va la Arona Kodesh, donde va el lugar es un fenómeno antiguo. Y esto no quiere decir que antes, en el exilio babilónico, no se haya concebido la idea de rezar afuera, porque cuando el Salmo 137, ¿no? Yo lo repetía tanto de chiquito, que nos pidieron que colgáramos las arpas, y de ahí cantaban, ¿cómo cantar? Bueno, nada, esta gente necesita rezar, y si tu Dios vive lejos, porque el Dios de Israel tenía la casa en el templo, por más universal que fuera, atendía ahí, hay que hacer algo mientras tanto, la gente tiene que sobrevivirse, ayer, hoy y mañana. Pero digo, no te puedo decir que no, te puedo decir lo que yo pienso, y mi forma de decirlo es, como es antigüedad tardía, y es un fenómeno tardoantiguo, lo que yo llamo sinagoga es tardoantiguo, que hubo otras espacialidades donde los judíos rezaban, o los judeos, porque podemos debatir también cómo llamarlo, bueno, sí, seguramente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Ahora tenemos una pregunta para Jorge, de Joana Orellana. ¿Has encontrado ejemplos de juicios o ejecuciones realizadas a mujeres acusadas de ser transgresoras, al igual que los sodomitas? Bien, bueno, creo que se puede responder de varias maneras la cuestión. En el caso específico de la fuente de Pedro de León, no, porque él principalmente está en la cárcel Real de Sevilla de la parte masculina, ¿sí? Igualmente él en sus propias memorias también define la parte femenina de la cárcel, pero para eso también de vuelta creo que tenemos que volver a la construcción de género y también un poco la medicina, pero ahí
igual ténganme un poco de paciencia porque no es mi tema. ¿Qué sucede? A la mujer, en el momento, se la considera casi incapaz de ejercer violencia. Por ende, las cárceles podemos decir, del antiguo régimen, no hay muchas mujeres. Principalmente porque las cárceles del antiguo régimen son principalmente por deuda y para esperar el proceso antes de ser ejecutados, o un poco más avanzado la modernidad para, por ejemplo, realizar trabajos forzosos, las galeras, etc. Entonces, ahí hay un tema. Normalmente lo que dice Pedro de León en este caso, y otro trabajo de Psicopet, es que las mujeres que están presas normalmente son por prostitución ilegal, porque en realidad en la temprana, o sea, a final de la Edad Media y principio de la modernidad, en España está reglamentada la prostitución, y muchas veces también, y que son metidas presas a veces por los que los regentean, los que sean beatas, y también a veces por robo, de los cuales sí son ejecutadas porque es uno de los delitos que más en realidad se ejecutan. La otra parte, como te decía recién, tiene una cuestión con la concepción, podemos decir, biológica, porque en realidad, como dije recién, la sodomía es un delito mictiforio, es decir, de fuero mixto. En realidad la gran mayoría de los delitos de esta época tienen una derivación del pecado, de las pasiones cristianas, pero podemos decir que la sodomía es la más marcada porque en realidad es un delito porque es un pecado. Es decir, se convierte en un delito cuando empiezan a conformarse los aparatos jurídicos, donde se relaciona que justamente la sodomía, en relación justamente al relato bíblico de Sodoma y Gomorra, donde Dios las destruye por haber mantenido relaciones sodomíticas con ángeles, entonces tiene una relación en ese sentido. Y la otra tiene una relación con la escolástica tomista, de la cual plantea que en realidad el sodomita es la persona, en relación no a la lujuria, que desperdicia la semilla seminal y por ende está como negando el lugar que la divinidad pone a los varones como reproductores y renovadores de la existencia. Bajo ese punto de vista, entonces, las relaciones, podemos decir, entre muchas comillas, lésbicas o sodomitas femeninas, es un agujero legal. Porque si bien hay investigaciones en la época que tratan de descubrir el semen femenino, la mujer, al no tener un semen que desperdicie, es más, en esa época se considera que directamente es como un vaso, es decir, es un lugar donde se deposita el semen para la reproducción, por ende era muy difícil culparlas, justamente. Es decir, entraban en un hueco donde la misma jurisprudencia no podía decir si eso era sodomía o no. Todavía quedaría igual investigar. Yo te recomiendo a Fernanda Molina, que ella sí tiene algunos trabajos con respecto a, por un lado, lo que pueden ser relaciones femeninas, y también lo que en la actualidad diríamos transexualidad, por ejemplo, o intersexualidad. Espero que te haya respondido, creo que esquivé más la respuesta que otra cosa. Muchísimas gracias, Jorge. Bien, en el chat no tenemos preguntas, en Facebook tampoco, si alguien quiere agregar algo más. Si no, ya podemos ir dando cierre a la sesión. Mariel, le hago una pregunta a Agustín. Sí, adelante. Pero denunciando toda mi ignorancia sobre las cuestiones que él trabaja, ¿no? Él habla acá de un modelo alternativo de discernimiento de espíritus, ¿no? Yo, insisto, desde mi más alejados conocimientos de esta cuestión, mis nulos conocimientos, quisiera preguntarle cuáles son los modelos existentes respecto del cual el de la Inglaterra reformada vendría a constituir una alternativa. Si piensa bueno, en un espacio geográfico particular, en un modelo eclesiástico particular que no tenga que ver con el de la Inglaterra reformada. Bueno, en definitiva, ¿cuáles son aquellos modelos respecto del cual el de la Inglaterra reformada constituiría una alternativa? Bueno, el perro está de fondo molestando. Gracias por la pregunta, Esteban. Puntualmente me refiero a no el único que existía, pero sí el que era el paradigma dominante dentro del catolicismo, que era justamente el que había propuesto Jean Gerson a comienzos del siglo XV.
aquel que, digamos, sugería la centralidad del control eclesiástico e institucional por sobre el carisma. De hecho, ahí habría una continuidad, porque en el modelo inglés, si es que podemos llamarlo modelo, digamos, en esta alternativa inglesa, en ningún momento se deja de lado el rol central de los ministros y de los clérigos, que en todo caso son los responsables de enseñar y de dar a conocer las Sagradas Escrituras al resto de los fieles cristianos, en este caso protestantes de Inglaterra. Ahí habría una continuidad. Digamos, la ruptura la diferencia estaría en que, digamos, Gerson plantea que cualquier fenómeno puede ser estos religiosos extraordinarios, puede ser divino, angélico, diabólico o natural, mientras que los ingleses cercenan las primeras dos posibilidades. Por lo menos en la actualidad es imposible que exista una posesión o una profecía de origen divino o angélico. Más o menos lo que tomo como modelo de referencia era el que en ese momento era el dominante, y lo fue hasta el siglo XVIII, desde el XV al XVIII, que es el que plantea Gerson en sus 3 tratados, entre Perfecto. 1400 y 1425. Excelente. Y aparte de esta, llamémosla así, alternativa a este modelo inglés, ¿encontrás otros modelos que escapen de este modelo hegemónico prioritario? A ver, Stuart Clark en un libro plantea que esto hasta podría generalizarse al protestantismo, digamos, que tiene que ver justamente con una matriz teológica protestante, lo que yo llamaba el marco teológico, que podría encontrarse en otros autores protestantes que él trabaja, no puntualmente los ingleses, pero que tiene que ver justamente con la idea del fin de los milagros, del fin de las profecías, del fin de las revelaciones, y con una divinidad que, digamos, no intervendría en el mundo natural a la manera del milagro clásico, ¿sí? Esta definición técnica que Calvino rechaza. Pero no sería exclusivo de Inglaterra, sino algo más general del protestantismo. Perfecto. Muy bien, gracias, Agustín. No, de nada. Bueno, Agustín, tenemos otra pregunta para vos de Ana María Belaustegui. Pregunta, ¿la finalidad de los diagnósticos era reafirmar la predestinación o había otras finalidades desde este marco teológico? Yo creo que la finalidad no apuntaba estrictamente a la cuestión de la predestinación, que de todas maneras era muy importante para estos autores, en tanto todos eran calvinistas, sino que más bien tiene que ver con reforzar todo un marco teórico mucho más amplio, no solamente vinculado con la predestinación, sino también la forma en que los protestantes, por lo menos estos autores ingleses, siguiendo a Calvino, entendían la cuestión del milagro, cómo planteaban la inexistencia de las revelaciones, y además tenía que ver con la amenaza permanente del demonio en el mundo material. Siempre se había sostenido canónicamente que la representación del demonio de los protestantes era más bien un demonio tentador, que actuaba en la esfera mental, y sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte se está revisando la cuestión de la materialidad, y materialidad no, pero la presencia física y el accionar físico del demonio en el mundo de la materia. Eso quería decir, y también eso claramente se ve en los tratados de estos autores ingleses, como el demonio interviniendo a través de la posesión de cuerpos, de la obsesión, de la brujería. Tiene que ver más bien con un marco teológico más amplio, no necesariamente con la predestinación. Y Agustín, otra pregunta de Roberto Rodríguez. ¿Se podría rastrear antecedentes desde tiempos de la dominación romana en Britania, es decir, creencias celtas y pasando por los tiempos medievales sobre las concepciones sobre demonios y posesiones? Qué buena pregunta. La respuesta inmediata es que desconozco absolutamente, porque, digamos, yo trabajo del siglo XVI en adelante. No leí nada, mirá, no leí nada de lo que podríamos llamar el medioevo central en Inglaterra, menos todavía de los tiempos romanos. A ver, sería algo para trabajar, habría que ver con qué documentos se podría trabajar eso. Ahí ya directamente saldríamos de la cuestión del protestantismo y nos iríamos al catolicismo en Gran Bretaña, pero te digo la verdad, no leí ninguna documentación sobre el tema, y no recuerdo una mención de los historiadores que trabajan en el periodo moderno
con relación a lo que habría ocurrido antes. La verdad, esa respuesta te la debo porque desconozco absolutamente. Bueno, si no tenemos más preguntas, por Facebook no vino nada, Aileen. No, ninguna pregunta. Bueno, entonces voy a agradecer a todos los presentes, especialmente a nuestros 3 ponentes, Rodrigo, Agustín y Jorge, y nos vamos a Mariel, despedir. mira, justo ahí entró una pregunta más. Bueno, estamos bien, estamos con tiempo, así Dale. que no hay problema. Jorge, ¿es acertado decir que la estructuración de la Iglesia tuvo como razón tomar como herejía la sodomía con el fin de marcar un rumbo a la sociedad en términos de supervivencia? Es decir, por eso los juicios públicos, condenas extremas, etcétera. Esta es una pregunta de Erina Rebeca Sofía Vargas. Bueno, mi proyecto de investigación doctoral, lo que trato de pensar en realidad es cómo la conformación de los poderes reales necesitan estructuras y jerarquías de género que sirvan a estos nuevos modelos políticos, ¿no? Por eso, por ejemplo, después del Concilio de Trento, uno de los principales elementos que se trata de remarcar como disciplinante es sería casarse, el matrimonio, porque, por ejemplo, por lo menos en la península ibérica, era muy común lo que se llama la barraganería o la mancebía, es decir, uniones sin pasar por la institución. Por ende, ahí uno podría explicar por qué la Iglesia, y de alguna manera en alianza con los poderes centrales, busca romper las relaciones que en la actualidad diríamos homosexuales. Esa puede ser una explicación. La otra es, de la cual yo manejo, de decir que justamente la conformación de los poderes necesita empezar a monopolizar en sus propios atributos cosas que durante la Edad Media están dispersadas, por ejemplo, la violencia privada. Y también, entonces, lo que se empieza a necesitar es empezar a construir de manera monolítica expresiones de género, de personas, etc. Entonces, de esa manera, uno podría entender que la figura del varón tiene que empezar a ser unívoca, la figura femenina tiene que ser unívoca, y en ese sentido, ya bíblicamente lo que plantea es que la unión, entre comillas, natural, es de varón y mujer, principalmente porque lo único que le interesa, de alguna manera, podemos decir, como parámetro para mantener relaciones sexuales, es la reproducción. Por ende, todo lo demás que no esté usado en la reproducción, que no solamente son las relaciones sodomíticas, sino, por ejemplo, lo que diríamos mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, mantener relaciones sexuales que no son las que espera la Iglesia, mantener relaciones sexuales en días festivos religiosos. Entonces, todo eso empieza a unirse a un aparato ideológico que va a ir de la mano también de la conformación de los estados, que lleva, por ejemplo, a empezar a ser mucho más duro en relaciones interpersonales que podemos considerar que no eran toleradas. La otra que uno puede entender es lo que, por ejemplo, Fernanda Molina habla de herejización de la sodomía, porque justamente hay cosas de la sodomía que se pueden emparentar a cuestiones de la herejía. Si uno, o sea, de manera muy bruta podemos decir, y justo está igual Agustín, espero que me perdone lo que voy a decir, pero por ejemplo entre los elementos de lo que podemos decir la brujería tiene que ver con la subversión, es decir, rituales cristianos que se hacen al revés, vamos a decir una manera. Entonces, entre esos, lo que existe justamente, si de manera religiosa, cristiana, lo que se permite es el coito vaginal como el único permitido, la herejía brujeril lo va a hacer por medio del sexo anal. Y ahí donde se empieza a emparentar la sodomía con la herejía, y al mismo tiempo también se convierte en un elemento de persecución política formidable, porque la acusación de sodomía de cualquier persona es casi capaz de borrarse, y muchas veces se empieza a utilizar, como podemos decir, como hereje, es decir, considerarlo parte de algún rito anticristiano, o también justamente considerarlo un peligro para estas nuevas, el Estado y la cristiandad. Espero que te haya podido responder. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, agradezco
nuevamente a todos los ponentes y a todos los participantes, y nos estamos viendo nuevamente a las 3 de la tarde en la próxima sesión. ¿Alguna palabra que quieras agregar, Esteban? No, agradecerte, Mariel, a vos y a todos los expositores de esta mesa. Y como dijo Mariel, tenemos un rato ahora para relajarnos y almorzar. Y a las 3 nos estamos encontrando con la mesa siguiente.